Buenos días, este es nuestro trabajo en grupo Introducción al álgebra. Participantes: Jerónimo Andrés Peña Ávila, Sebastián Lozano y Lady Mariana Africano Pacheco. Punto 1. Aquí podemos ver el trabajo de Sebastián Lozano. El mío a la izquierda y el de Mariana Africano a la derecha. En este punto construimos tres triángulos, el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno, para ver si podrían ser triángulos rectángulos. Después de una consulta, vimos que el triángulo isósceles y el escaleno podían ser triángulos rectángulos, pero el triángulo equilátero no podía, ya que como tiene todos sus lados iguales, necesita un ángulo agudo, y sin ese ángulo agudo se convertiría en otro tipo de triángulo. Punto 2. Bueno, en esta primera diapositiva podemos ver mi trabajo. Aquí en esta diapositiva a la izquierda está el trabajo de Jerónimo y a la derecha el de Mariana. Bueno, en este punto lo que hicimos fue hacer una construcción geométrica de un triángulo rectángulo como este y en cada uno de sus lados hacer un cuadrado. Entonces después teníamos que sacar el área de cada cuadrado y hallar la relación numérica entre esas tres áreas. Entonces lo primero que nos dimos cuenta fue que, al menos en el caso del triángulo isósceles, el área de los dos catetos es igual y la suma de estas dos es igual a el área del triángulo de la hipotenusa. Después de esta construcción, la idea era pues hallar la relación que tenía con el teorema de Pitágoras. Entonces, tras cierta consulta, nos dimos cuenta que el teorema de Pitágoras dice que la suma de la longitud y el área de los dos catetos era igual a la longitud de la hipotenusa, y la construcción con la que demostró esto es igual a la construcción que nosotros hicimos, o sea, la que acabamos de mostrar. Entonces, esa es la principal relación que hay entre nuestro trabajo y el trabajo de el teorema de Pitágoras, la construcción geométrica. Punto 3. Bueno, aquí a la izquierda podemos ver el trabajo de Sebastián Lozano y a la derecha una de las páginas de Jerónimo Peña. A la izquierda podemos ver el trabajo de Jerónimo Peña y una de mis páginas. Y aquí podemos ver los otros puntos de mi artículo. En el punto 3, la idea fue demostrar que el área de un pentágono se podía sacar usando cierta fórmula. Entonces nos pusimos a consultar hasta que encontramos una respuesta. Si hay una forma que es número de lados por la longitud por el apotema dividido por 2. Entonces ahí queda demostrado que el área de un pentágono sí se puede sacar con una fórmula. La segunda parte del punto 3 consiste en sacar el área de un pentágono sin usar la fórmula ya mencionada. Entonces la nueva fórmula es descomponer el pentágono en varias partes, que en todo caso siempre van a ser triángulos. Entonces, lo que hacemos es sacar el área de todos los triángulos y después los sumamos. Y de esta forma podemos hallar el área total del pentágono. Bueno, en el punto 4, todos construimos el sólido geométrico asignado, que en nuestro caso fue un prisma recto, pero cada uno lo construyó con diferentes medidas y bases. En mi caso, yo hice un prisma recto pentagonal de 15 centímetros de alto y 5 centímetros a cada lado. Para la construcción, lo que hice fue en dos hojas de cartón paja dibujar primero dos pentágonos exactamente iguales y segundo un rectángulo con 15 centímetros de alto y 25 de ancho. Y lo dividí en 5 partes como se puede ver aquí. Después de eso lo recorté y doblé el rectángulo en cada una de las líneas que se pueden apreciar aquí y lo pegué de las dos puntas con silicona y en la parte de arriba y en la de abajo pegué los dos pentágonos. Entonces ahí quedó mi pentágono, mi prisma pentagonal.
En este punto yo hice un hexaedro, también conocido como cubo, de 6 centímetros por 6 centímetros. Y para hacer la construcción usé una cartulina blanca y le hice la plantilla. Después de eso doblé cada parte y los pegué entre sí. Bueno, yo realicé un prisma triangular con cartón cartulina, allí hice la plantilla, después lo recorté, lo pegué con silicona y quedó el resultado final. El largo quedó de 12 centímetros y el ancho de 8 centímetros. Conclusiones. Un triángulo equilátero nunca podrá ser rectángulo porque todos sus lados son iguales. Un triángulo rectángulo siempre tiene un ángulo de 90 grados. El teorema de Pitágoras afirma que la suma de los cuadrados de los dos catetos era igual al diámetro de la hipotenusa. La principal característica del triángulo rectángulo es que la hipotenusa tiene la longitud más grande de la figura. El área de un pentágono se puede determinar mediante una fórmula específica y mediante la descomposición de figuras. Y un pentágono solo se puede descomponer en triángulos y no es posible en cuadrados ni en ninguna otra figura regular. Preguntas y respuestas. Primera pregunta. ¿Por qué un triángulo equilátero no puede ser rectángulo? Un triángulo equilátero no puede ser rectángulo porque todos sus ángulos y lados son exactamente iguales. Y la característica para que un triángulo sea rectángulo es primero que uno de esos ángulos sea de 90 grados y segundo que la hipotenusa sea el lado con la longitud más grande. ¿El teorema de Pitágoras se puede usar para hallar los catetos? No, ya que el teorema de Pitágoras es para hallar la hipotenusa y para hallar los catetos necesitamos las operaciones, pero las opuestas. Por ejemplo, si en el teorema de Pitágoras necesitamos potenciar al cuadrado, para hallar los catetos necesitamos encontrar la raíz cuadrada de la hipotenusa y restarlo del cateto que ya tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.